Antonella Ventura, que da gusto verla porque luego aparece por aquí como el cometa Halley cada 700 años. Dice: es urgente que la ONU tenga la madurez necesaria para que Estados Unidos e Israel comiencen a ser sancionados por incumplir tratados y leyes, así como se castiga a Rusia y otros países. Totalmente de acuerdo, Antonella, pero el problema es cómo está constituida la ONU a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los miembros fundadores tienen derecho de veto, y al que tiene derecho de veto, pues es muy difícil castigarlo, ¿no? Lo que acaba de pedir el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, es una reorganización de la ONU para quitarle el derecho de veto a China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, creo que son los que tienen el derecho de veto. Si eso no, más o menos, da igual. Esto nadie lo había propuesto en serio. Sí, se había propuesto. Te reúnes con los compañeros de partido y analizas la realidad de la ONU y dices: oye, es que esto del derecho de veto que tienen los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los fundadores de las Naciones Unidas, pues no funciona, sobre todo cuando algunos de ellos van por caminos muy distintos del resto. Pero proponerlo seriamente, como lo ha propuesto Pedro Sánchez, hasta ahora. Y hay gente que está, y hay mandatarios que están muy de acuerdo, hay miembros de la ONU que están muy de acuerdo con esa idea. Y por supuesto hay otros que no solo no están de acuerdo, sino que están furiosos con Pedro Sánchez, como es el caso, por supuesto, de Donald Trump. Pero yo sí estaría de acuerdo, vamos a dejar que se vean bien eso. Yo sí estaría de acuerdo en proponer y promover que se quite el derecho de veto y entonces se pudiera sancionar. Porque cada vez que se trata de sancionar a Israel, Estados Unidos veta la sanción. Las votaciones son absolutamente arrolladoras en contra de Israel en la Asamblea General, pero a la hora de bajar al Comité de Seguridad, en el Comité de Seguridad de Estados Unidos tiene veto y veta todas las resoluciones en contra de Israel. No en contra de Israel, todas las resoluciones que pretenden sancionar, controlar, moderar, parar la barbarie de Israel. Entonces, primero que nada hay que luchar en contra del derecho de veto, que en su momento tuvo razón de ser. Eso es la otra cosa que hay que tener en cuenta. En su momento tuvo una razón de ser, ahora, pues evidentemente ya no.